Bueno, hola, buenos días. Hoy es sábado 14 de noviembre del 2020 y estamos en la clase de repaso de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata en la unidad de aprendizaje de salud mental. Bueno, les doy la bienvenida a los 38 integrantes de este Zoom. Agradezco a los docentes, colegas que me acompañan y a los estudiantes que están acá. Bueno, ustedes nos han pedido, algunos de ustedes que nos han pedido están acá en esta clase de repaso. La idea es que habíamos mandado para, digamos, como temario para el parcial, una síntesis de lo que íbamos a tomar, pero a partir de lo charlado con el adjunto, lo que hemos decidido es reducir los temas sobre los que vamos a trabajar, así que a posteriori de esto yo voy a armar, digamos, vamos a poner los temas, pero ya los pueden ir diciendo desde ahora, digamos, ya los puedo ir diciendo desde ahora porque es lo que vimos con León. Miren, vamos para el parcial, como es un parcial, ustedes saben que las fechas que ustedes tienen, como yo estoy en 2 cátedras, voy a ayudarme con el ayuda a memoria. Las fechas que ustedes tienen de salud mental son la clase de repaso que era hoy, 14 de noviembre, el parcial que es el 24 de noviembre, dentro de 10 días, el recuperatorio que es el 11 de diciembre, y el final que es el 23 de diciembre, ¿verdad? Bueno, para el parcial, lo que hemos pensado es justamente que sea parcial, que sea una parte de lo que hemos visto en salud mental, así que vamos a ver la ley de salud mental con sus alcances, eso es lo que le vamos a tomar, y comienzos de la psiquiatría puntualmente tienen que estudiar Pinel y su acto, qué hizo Kraepelin, Bloiler y su aporte a la psiquiatría, ¿no? Con el tema de por qué lo llama esquizofrenia, y el aporte de Clerenbaugh y el automatismo mental. Tienen esos elementos, luego tienen el tema, sí, de diagnóstico en salud mental y grandes síndromes, nada más. Grandes síndromes quiere decir que ustedes tienen que saber de psicosemiología, por supuesto, de psicosemiología, porque le vamos a tomar psicosemiología, el síndrome que grandes elementos clínicos del síndrome esquizofrénico, síndrome paranoico, que es la melancolía, y creo que... ¿Depresión? No, vamos a tomar melancolía. Depresión no vamos a tomar porque no vamos a tomar el campo de las neurosis, ¿sí? Y en el campo de... digamos, y poder definir nada más la definición de lo que sería en el forzado campo de la clínica el lugar de las caracteropatías, pero por definición, nada más que eso vamos a tomar, ¿sí? Quiero explicarles una cosa, van a hacer preguntas de choice, van a ser 4 opciones, como ustedes ya vieron en psicología comunitaria, social e institucional, y la idea de la cátedra es que ustedes puedan aprobar el examen, que algunos con tanta responsabilidad hicieron la cursada y otros con menos responsabilidad hicieron la cursada o con menos participación por diferentes cuestiones que habrán tenido durante la cursada virtual. Pero queremos decir que vamos a tomar esos temas en el parcial. En el recuperatorio va a ser un poco más exigente y el final va a incluir toda la materia. Pero este parcial que les da regularidad en la materia va a tomar esos temas. No me olvidé ninguno de los que hablamos, ¿verdad, León? Porque vuelvo a repetirlos, tienen ley de salud mental, el comienzo de la psiquiatría tienen Pinel y su acto, Kraepelin, el aporte de ¿qué aporte hizo Kraepelin a la psiquiatría? Bloiler y su aporte a la psiquiatría, ¿no? El Clerenbaugh y el automatismo mental. Psicosemiología sí tienen de las funciones psíquicas y puntualmente tienen qué es el síndrome esquizofrénico, qué es la paranoia y qué es la melancolía.
y una definición de en el mapa de la clínica qué espacio ocuparían, a qué se llamaría los estados límites. Eso es lo que les vamos a tomar. Pero de todas maneras, acá tengo las preguntas que me pasó el profesor Torres en relación a algunas preguntas que ustedes habían hecho. Estamos acá disponibles para ayudarlos en todo lo que sea posible. Se entiende que entran las funciones psíquicas, ¿verdad? En psicosemiología. Escucho. Y la función del diagnóstico. Y la función del diagnóstico, exactamente. Sí, sí, sí. Quedaron anodados de alegría por la reducción. Nosotros sabemos que han hecho un gran esfuerzo todo este año. Nosotros tratamos de darles mucha información. Aquí. Bueno, este es un parcial. Y ya les digo, el recuperatorio va a ser dentro de esos mismos temas, pero más difícil, y por ahí ampliamos algún tema en el recuperatorio, por ahí profundizamos alguna cosa más, y el final, sí, el final implica todos los temas. Pero esto es una tarea para regularizar la materia. Bueno, me alegro, me alegro. Estas son las cosas fundamentales, es un parcial, que acotamos los temas. ¿Podría ampliar la autorreferencialidad? Sí, ya voy. Sí. Muy bien, está muy bien la pregunta, Camila. La autorreferencialidad, justamente lo que planteábamos hablar de la autorreferencialidad en la esquizofrenia. El delirio no es delirio por el tema delirante que se trate, porque tanto sea la erotomanía, quien no está locamente enamorado de alguien, la celotipía, quien no ha visto con malos ojos que una vecina vea a la pareja, o un vecino vea a la pareja, la megalomanía, quien no se ha sentido superior a otros en algunos momentos, y el persecutorio propiamente dicho, paranoico, quien no se ha sentido perseguido por su padre, por su madre, por su jefe, su maestro, su hijo, etc. Quiere decir que los temas no hacen al delirio. Los temas del delirio son los temas de la humanidad, son los temas que a todos nos competen. Nos competen de tal manera, que esto es muy importante, digamos, nos competen de la manera como humanos, en el amor, en quién es el otro, cuánto me quiere, cuánto me odia, y qué significo para el otro. Esos son temas universales. Pero cuando esos temas tornan que el mundo haga signo, y yo entiendo que esos signos me hablan a mí, esa es la autorreferencialidad. La autorreferencialidad es la posición subjetiva que implica que los signos del mundo me son exclusivamente dirigidos y que en ese punto soy yo, es el yo, el lugar a donde van dirigidos con exclusividad. Por ejemplo, uno podría decir que en un terreno, uno podría decirle a un esquizofrénico vendría planteando, o un delirio, o un síndrome delirante, ¿no? Ustedes recuerden que la esquizofrenia, tal como la vimos, tiene un pobre sistema delirante, aunque algunas la tengan, que es justamente la esquizofrenia paranoide. Pero poder decir, digamos, lo que plantea el paciente es que algo que lo llamaban a él, que lo miraban a él, ¿se acuerdan del ejemplo de las gaviotas que les di en la clase? Como decía Silvia Moretti en el hospital, entra diciendo que las gaviotas le hablaban y después de un tiempo de tratamiento psicoterapéutico y medicamentoso, el paciente termina diciendo que entendía qué locura había traído, y lo que dice es, mire si yo le iba a entender, ¿no? Entonces, a las gaviotas. Entonces, quiere decir que las gaviotas le siguen hablando. Cuando el mundo, digamos, en una forma inequívoca, con certeza, sigue hablándome, haciendo signo, dice Lacan, eso es la autorreferencialidad. Entonces, puede haber una autorreferencialidad que sea psicótica,
Y puede haber a veces en la neurosis una autorreferencialidad que es narcisística. Diferenciamos la autorreferencialidad psicótica del delirio psicótico y a veces el uso que se hace en lo autorreferencial en el campo de la neurosis. Pero cuando hablamos de autorreferencialidad psicótica es que el mundo hace signo y yo soy el destinatario de ese mensaje. ¿Sí? La palabra misma los ayuda a empezar a entender. Todo está haciendo referencia hacia mí, autorreferencialidad. Cuando el sujeto con estructura psicótica está descompensado y hace la consulta por guardia, que generalmente lo traen porque es muy poco probable que venga por su propio deseo, muchas veces todo lo que está en la habitación le hace signo. Todo lo que está en la habitación, uno pone la lapicera en determinado lugar y él dice, usted puso la lapicera ahí por algo, o si uno eligió la lapicera roja o la negra, él piensa que el color tiene algo que ver, por algo yo voy a anotar lo que él me dice en rojo, o por algo voy a anotar lo que él me dice en negro, o por algo está el cuadro allá, o por algo está la silla de aquel lado, digamos. Todo lo que el sujeto va... Estamos hablando de grandes descompensaciones. Todo lo que el sujeto percibe de afuera está referido hacia él. Algo así sería en la guardia. Exactamente. Y podríamos decirlo, León, también, ¿no? Me parece con esa susceptibilidad exacerbada, ¿no? Porque vi que agarró un papel antes de entrar ¿no? Entonces, ahí en la reacción paranoide también se ve esa autorreferencialidad. Por ejemplo, uno le dijo, viene un compañero de guardia y dice, ¿quieres un café? No, prefiero que café no. Claro, usted dijo que no al café porque ya sabe que a mí el café es lo que más me gusta, ¿verdad? Entonces uno puede decir, ese es el punto en donde hay un forza, profe, esa autorreferencia siempre se nos sintió negativo, digamos, está muy bien. O sea que como... Bueno, está muy bien la pregunta. En el ejemplo del café se veía claramente por ahí que el tipo decía, claro, porque usted sabe que a mí lo que más me gusta es el café y usted le dijo que no. En la autorreferencialidad, como decían los antiguos psiquiatras, todo delirio, y como lo vimos en clase, todo delirio básicamente es megalómano, ¿no? Quiere decir que toma el yo. Aunque no quede claramente el yo establecido así, pero todo delirio tiene base megalómana. Es muy interesante si es placiente o displaciente o negativa, vos pusiste, ¿no? Creo que con negativa queréis poner placiente o displaciente, ¿verdad? ¿Me contestás por el chat? Muy bien. Entonces no es negativa, es placiente o displaciente. Se plantea que hay dos delirios que son placientes y el resto de los delirios no. Los delirios... Pará. Me parece que... O no sé si me hablaste a mí o se abrió un micrófono. Bueno. No, se le abrió el micrófono a Damaris. Los delirios que clásicamente son placientes, quiere decir que había una autorreferencialidad placiente, serían el erotómano y el místico, en donde uno es elegido por Dios para desarrollar tal misión y está placiente en el momento, o el erotómano en donde yo soy la elegida de mi amado o de mi amada. Quiero decir esto es lo que dicen los libros, y uno lo ve en el paciente, cierto estado de bienestar transitorio, porque prontamente se ven ciertos aspectos que, quiero decir, la clínica y la experiencia me ha llevado a esto, a ver, León, vos cómo lo podés decir, que así como los psiquiatras dicen que estos delirios son placientes, quiero decir que rápidamente, así como todos los delirios son megalómanos, todos los delirios, en mi entender, son paranoides, quiere decir, siempre hay algo de la persecución, porque hasta cuando uno es más amado, uno empieza a desconfiar. ¿Viste que hay un dicho que dice, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía? Bueno, cuando uno es tan elegido, megalómanamente, se empieza a desconfiar. Así que, quiero haber... Me acuerdo de la entrevista que le hacen a Cristiano Ronaldo una vez, en un momento que salió después como meme, como chiste, donde Cristiano decía, le preguntaban algo así de por qué la gente le refregaba tanto la rivalidad con Messi, porque a él continuamente, cancha donde iba, cancha donde le decían, le gritaban Messi, Messi, por más que no fuera en el Barcelona.
Entonces, Cristiano lo que se le ocurre responder es, bueno, soy rico, soy famoso, soy buen mozo y tengo mucho dinero. Obviamente la gente me tiene envidia. Digamos, ahí hay digamos, si bien Cristiano no es psicótico, por lo menos no nos consta, seguramente hay una megalomanía, y esa megalomanía pasa luego como a hacer la explicación de por qué me tienen envidia. Entonces, un poco lo que dice María Clara, ¿no? Todo el delirio termina siendo paranoico, porque por más que sea el delirio de que todos están enamorados de mí, siempre va a haber alguien que me tiene envidia por eso. O yo soy muy inteligente y aquel me empieza a tener envidia porque yo soy muy inteligente. Eso es lo que uno ve en la clínica. Exactamente. Ahí se ve claramente la autorreferencialidad en su aspecto placiente y la autorreferencialidad en su aspecto displaciente. El aspecto placiente de la autorreferencia, entre comillas, placiente de la autorreferencialidad, es el estado de manía del yo, el estado displaciente para los síndromes delirantes, el estado persecutorio, que muy bien acá como articula León, porque eso tiene que ver con la articulación en un sistema de envidia, segregación, yo o el otro, ¿sí? Preguntas, comentarios. Les vuelvo a leer los temas, ya lo sé de memoria, ¿no? Entonces, la ley de salud mental. Si la clase consta en que se los leas todas las veces, van a estar felices. Entonces, quería preguntarle el tema del campus, había dicho que era Choice, ¿pero hay alguna parte que sea Cisco? Que sea para... Más que nada por... Vamos a utilizar el sistema, en este momento no está el doctor Loria, porque está trabajando en el campus. Lo vamos a hacer con Moodle, con sistema Moodle, el sistema que ustedes tienen, en donde ustedes tienen preguntas que nosotros cargamos, que se van modificando las respuestas, y van a tener entre 20 y 25 preguntas, y tienen que aprobar el 60%. Pero se va a hacer con el sistema, ¿te respondo con esto que te digo o no? Sí, sí. ¿En cuánto tiempo sería? Bueno, el tiempo no lo sabemos. Más o menos. No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo le damos? No, depende en realidad de la cantidad de preguntas. Claro, entre 20 y 25 preguntas van a ser. Con este sistema no suelen ser más de 2 minutos por pregunta. O sea que normalmente. Es lo que aplica el sistema, ¿no, Sonia? Me parece que es en ese sentido, no pueden volver atrás con la pregunta, digamos, la pregunta está, y si Moodle es campus, preguntan por la conectividad de algunos y se hace sondeo. Bueno, miren. Claro, le pasa que... perdón, que hable. No, decilo. No, que en referencia a lo que están diciendo ustedes, quería decir que esto de las materias nos están tomando por campus, como nos van a tomar ustedes, sí. Y también nos están tomando por la plataforma Cisco, otro choice, que se llama para hacer acreditación de identidad. Entonces creo que en referencia a lo que decía la compañera era eso, si nos iban a tomar por las dos plataformas o solo como está planteado. Mira, en este momento está Loria planteando esto. Como yo tomé salud mental, de psicología, perdón, y lo tomé por el campus, pero también hice acreditación por el campus, pensé que lo íbamos a hacer por el campus, así que acreditación de identidad, pensé que lo íbamos a hacer por el campus. Ahora están tomando acreditación de identidad por Cisco y por el campus. Yo la acreditación el internet de no todavía... No, perdón. La acreditación de identidad en psicoadicciones, en el final de psicoadicciones, fue por Cisco. Bueno, entonces lo haremos así, ¿no? Y está en este momento, Cisco abierto. Está armándolo el doctor Loria, así que... Sí, en ese momento era el lineamiento que habían bajado de Secretaría Académica. Mientras rendían, tenían que tener el Cisco abierto, aunque fuera por Moodle las respuestas. Y de todas maneras, también hay gente que obviamente tiene problemas de conectividad y esa gente se va avisando, hay gente que está anotada en una lista también, bueno, eso se va viendo con académica. Claro, nosotros lo que venimos haciendo es las preguntas por campus y después al ratito o al día siguiente, depende, pero creo que sería rato, se hace la acreditación por Cisco, se hacen, no sé, 5
o 10 preguntas más, tipo más generales, se vienen haciendo, pero es más que nada para acreditar identidad. Es más que nada por una cuestión de internet. A muchos nos pasa, me incluyo, que yo para hacer la parte de Cisco no me tolera la cámara, el audio prendido y el sondeo. Entonces, bueno, yo por ejemplo me tengo que ir hasta la casa de mi mamá y bueno, y hay gente que le pasa que tiene que hacer todo un manejo también para poder articular todo en ese momento. Bueno, lo haremos. Porque es parte del requisito tener la cámara y el audio prendido, como habitualmente obviamente están acostumbrados a hacerlo. Ya digo, el doctor Torres tuvo una experiencia en psicoadicciones, yo en psico, hay otras personas que habrán tenido otra experiencia en otras materias, sí. Así que haremos la acreditación. Digamos, lo vamos a hacer aclarar esto, María Clara. Quiero aclarar esto, la acreditación que a nosotros, o que en ese momento, en el final de psicoadicciones, se nos pidió, no tenía nada que ver con generar otra instancia de preguntas. Era en el momento, uno prendía el Cisco, que podría haber sido Zoom, podría haber sido otra cosa, era prender la cámara, mostrar el documento, tener grabado eso, esa sesión, y a partir de ahí largar ¿cómo se llama? La encuesta, las preguntas a través de Moodle. Porque además, la plataforma Moodle tiene su manera de registrar desde qué IP se está haciendo la respuesta, o sea que también tiene una manera de graficar si el que contesta más o menos, por lo menos para algo sirve. O dónde están, o si están todos juntos. Profe, le iba a decir que eso estaba planteando, no nos tomaron así hasta ahora, pero que está bueno. Mientras nosotros rendimos por el campus, tenemos el o Google Meet, o el Cisco, o alguna plataforma abierta. Y no hacemos 2 instancias de preguntas como con el resto de las materias, pero está bueno. Exactamente. En el caso en el que rendí, esto de vuelta, siempre bajo el lineamiento de Secretaría Académica, con la autorización de Secretaría Académica, con el conocimiento de Secretaría Académica. Así que no son cosas que haya decidido yo en psicoadicciones, ni que nosotros podamos decidir porque sí en salud mental. Pero de acuerdo a lo de Secretaría Académica era esto, ¿no? Se rendía el examen mientras tenían la plataforma abierta. Y la acreditación de identidad era mostrar el documento en la cámara para un segundito para que quedara registrado en la grabación de esa reunión, que no me acuerdo. Valeria, ¿fue por Cisco o por Zoom? No me acuerdo por cuál le hicimos. Fue por Cisco. Fue por Cisco. Y a veces lo que pasaba, porque hay personas que se les rompió la camarita de la compu, entonces estaban como 2 veces, ¿no? Entonces tenían la camarita del teléfono y con la compu iban haciendo el examen. Eso fue interesante y fue tranquilo además, para no sumar, digamos, presión, incomodidad, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna pregunta más como para seguir la clase de repaso? Porque después les diremos técnicamente cómo se va a hacer, que no va a ser de ninguna manera diferente a como están planteando ahora los docentes y cómo vinieron haciendo ustedes cada uno su experiencia de examen por... digamos, virtualmente. Y como les dijo el profesor Torres, tampoco tenemos la idea de volver a acreditar bueno, ahí está bien, son comentarios que mandan. Si pueden dejar un foro abierto para preguntar. Bueno. Dice no, que le encantaría preguntar, pero que no leyó nada porque el lunes rinden salud colectiva. Si pueden dejar un foro abierto para preguntar. Todavía está el foro que estaba abierto. Entendimos que la clase de repaso era el 21. Georgina, pero lo habíamos puesto, ¿en el campus habíamos puesto otra fecha? Sí, profe, en el campus dice, anoche nos fijamos de vuelta y decía 21. El sábado 21. ¿De repaso? Claro. Por eso le mandamos a Gloria, pero bueno. Por eso no entendíamos y no llegamos a leer mucho. Como el lunes tenemos colectivo. Bueno, si en el campo dice 21, el 21
nos reunimos nuevamente y hacemos una... no, pero yo el 21 me puedo reunir de 10 a 11, vamos a estar acá, pero no es para responder las preguntas sobre cómo se acredita esta cuestión, cómo se hace técnicamente. Si es que tienen alguna pregunta, no sé, pensamos que el 21 no es particularmente complicado por algunas cuestiones, pero 3 días antes del final del parcial nos parece, creo que dijimos el 21 y después el 14, quizás quedó erradamente puesto en el 14, en el 21, si ustedes lo dicen así, yo no entré a corroborar cómo había quedado, pero si ustedes lo dicen, así será. Queda así el foro abierto, el foro que estaba originalmente, en el que hay algunas preguntas y algunas contestaciones, queda abierto para que puedan hacer preguntas por ahí también. Sí, el triángulo de Bloiler. Pregunta Camila. Sí, el triángulo de Bloiler justamente para la esquizofrenia tiene 3 aspectos. Uno es el autismo. ¿Se acuerdan que Bloiler había puesto autoerotismo? Y por sugerencia de la época, y para no hacerlo tan psicoanalítico, del autoerotismo pasa al autismo, aplanamiento afectivo, ¿no? Y achetamiento de ideas. Eso es la Spaltung, ¿no? La Urspaltung, ¿no? De Bloiler, que significa justamente la gran disociación, la disociación primaria en alemán, Urspaltung, produce esa tríada de Bloiler para el planteo de la esquizofrenia. Urspaltung significa división, primera división. Esquizofrenia significa división de la mente. Y está contenida en esos 3 elementos. Autismo, achetamiento afectivo, aplanamiento o achetamiento afectivo y trastorno de la asociación de ideas. Por ejemplo, que produce la disgregación, típica de la esquizofrenia, en el terreno del lenguaje. Profe, ¿se escucha? Sí. ¿Cómo están? Bien, ¿cuál es tu nombre? Porque no te veo. Pía me llamo. Sí, Pía. Voy a plantear una pregunta que había hecho en el campus. Por ahí ahora no tengo tan fresco el texto, pero es del de la neurastenia y neurosis de angustia, sí, que en un momento plantea como que hay algo que falla en la psicosis que no permite armar la escena. Y habla de la ley del padre, no entendí muy bien. Sí. Creo que vos lo escribiste, ¿verdad, Pía? Sí, lo había puesto en el foro. Sí. El concepto de por qué les dimos, por qué diferenciar la neurosis de angustia del resto de las neurastenias, tenía que ver con la vigencia que ese texto tenía en relación a hoy, lo que serían los ataques de ansiedad o de pánico. Entonces, justamente la angustia, lo que está planteando es cierto nivel, a nivel psíquico, ¿no? A nivel del cuerpo y a nivel, digamos, dentro de lo psíquico, de la ideación, del afecto. Vos lo que me volví a preguntarme algo del armado de la escena en la psicosis, que eso no oí bien o no entendí bien lo que puntualmente me querés preguntar. Como que en el texto planteaba, dice como que hay algo que falla en la psicosis que no permite armar la escena, y con respecto a eso habla de la ley del padre, como si no se instalara o algo así. Muy bien, sí. Esto queda, porque eso se va a tomar en el final, digamos, con respecto a cuál es la teoría del psicoanálisis con respecto a la psicosis. Sí, claro. Para Freud, lo que falla para que se arme la psicosis, exactamente, sí, es lo que dice Miranda, sí. Lo que en Freud aparece es justamente un no establecimiento del complejo de Edipo, por lo tanto no hay criterio de realidad, porque para Freud el complejo de Edipo es el conjunto de sensaciones, sentimientos, pensamientos y vivencias que nos permiten arribar a la realidad. Entonces, en la psicosis
no hay complejo de Edipo, no se puede atravesar el complejo de Edipo, y entonces no hay criterio de realidad, y el sujeto quedaría en su calidad de psicótico. Para Lacan, en la teoría lacaniana, lo que está forcluido es el significante del nombre del padre, entonces que es una manera de leer para Lacan el complejo de Edipo, y el significante del nombre del padre, ya lo vieron un poquito en psicología y después lo volvieron a ver en salud mental, el significante del nombre del padre es el que permite entender y armar la cadena significante que nos permite entender el mundo y las palabras. Digamos, las palabras tienen un sentido y no otro. Por ejemplo, la autorreferencialidad es un hipersentido de las palabras. ¿Por qué aparece la autorreferencialidad? Porque no está el síndrome, el significante del nombre del padre, que nos permite armar la escena. ¿Cuál es la escena? La escena es que somos uno entre otros. Esa es la escena. La escena es que el mundo no nos viene todo encima como en la psicosis, sino que somos uno entre otros, y es el nombre del padre el que ordena, el significante del nombre del padre, es el que ordena la realidad de la escena. En Freud se llama complejo de Edipo. En Lacan se llama significante del nombre del padre. En Freud, para la psicosis, no hay atravesamiento del complejo de Edipo. En Lacan, para la psicosis, hay forclusión del significante del nombre del padre. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Tengo preguntas acá que me mandó León. Dice... Profe, yo tengo una consulta. ¿Sí? De las funciones psíquicas, ¿van a tomar lo que vimos en clase? Sí. Porque me acuerdo que, no lo tengo muy claro, pero el texto que subido era súper extenso. Sí, vamos a tomar... Y el dato quizás... ¿Cómo? Sí, vamos a tomar lo que se dio en clase. Subido no... Okay. Trastorno del ascenso percepción. Sobre todo en las clases prácticas. No te oigo con claridad, perdonad. Volví a decir la pregunta. Ay, perdón, profe. Hay una cuestión técnica. ¿Ahora me escuchás mejor? Sí, te escucho mejor, sí. Bien, que sobre todo lo que se dio en las clases prácticas, en cuanto a las funciones psíquicas. Exactamente. Lo que se dio en las... Bien, perfecto. Lo que se dio en las clases prácticas está subido como una síntesis, y hay síntesis en los cuadros que están de beta. Así que eso es lo que ustedes tienen que saber. Se les va a preguntar porque las funciones psíquicas, psicosemiología es una de las partes importantes dentro de lo que es en la currícula de la materia. ¿Sí? Quería decir que hay algunas preguntas que me pasó León del Foro. ¿A qué se refiere Freud cuando plantea que el delirio mismo ya es una restitución? ¿Una restitución de qué? Yo estas si quieren preguntas las puedo responder ahora, pero no van a caber, no entran en este examen, entran en el examen final. No sé si prefieren que nosotros tomemos ahora las preguntas que van a entrar en esto que les estoy planteando, o si quieren que sigamos avanzando con el resto. Esto lo estoy grabando de todas maneras, así que va a quedar grabado y lo vamos a subir al canal de YouTube con link. Así que ustedes dirán cómo están de tiempo, cómo están de disposición para poder hablar sobre esto. Muy bien, sigamos con los temas del parcial. Escucho preguntas. Voy a ver si en estas preguntas que me pasó León hay algunas que quepan en el parcial, ¿sí? No, creo que no hay más porque son todas, justamente te las pasé porque eran de mucha especificidad para el campo del psicoanálisis. Por ahí lo que me puedo decirle a los y a las estudiantes que están en este momento es, con respecto al beta, hemos comprendido, o por lo menos yo he percibido, que la mayoría han tenido como dificultades con el texto, no tanto por la extensión, porque soy consciente que ustedes tienen muchísima más cantidad de bibliografía en otras unidades de aprendizaje, y textos mucho más voluminosos que el beta. Me parece que
se pone en juego algo de la prosa del beta, que se les complica para leerlo con fluidez. Es una sensación, no sé si es así, pero bueno, ahí me dice Miranda, bueno, Miranda, esto también fue preguntado, es llamativo desde mi punto de vista, pero esto fue abordado también en el campus, por ahí les sirve a ustedes. Hubo una estudiante que preguntaba qué tendríamos que prestar atención del beta. La verdad que el beta en su conjunto es como un resumen bastante, digamos, lo más resumido que se puede, digamos, si bien tiene la posibilidad de explayar, que uno pueda explayarse hacia muchos temas y profundizar en muchos temas, es lo mínimo indispensable el beta como para saber algo de psiquiatría. Entonces, un estudiante me preguntaba acerca de cómo hacer o cuál era la parte importante. Lo que yo le puse en el foro, lo que le respondí en uno de los temas del foro, es como un punteo de cómo les conviene ir leyendo el beta para entenderlo de la mejor manera. ¿Cuáles son dentro de cada capítulo las cosas que más atención les tienen que prestar para luego poder abrir al resto del capítulo o para luego entender otros tópicos del mismo capítulo, ¿sí? Así que por ahí, refiéranse al foro, miren ese punteo que está hecho ahí del libro, sobre todo ahora de las funciones psíquicas. Las funciones psíquicas, por supuesto, van a entrar todas. La idea es que las estudien a todas. Habrá algunas que son mucho más simples de comprender que otras, pero naturalmente las funciones psíquicas es como decir, los sentidos, ¿no? Van a tomar los 5 sentidos, y sí, tienen que estar todos. Uno no puede tomar los sentidos y falta uno, ¿no? Por lo menos en salud mental, las funciones psíquicas o son todas o no son funciones psíquicas. Aparte, los sentidos no son las funciones psíquicas necesariamente, porque cómo se elabora el juicio no es un sentido, ¿se entiende? Entendiendo el sentido por el olfato, la vista, ¿no? El gusto, ¿se entiende? Y el tacto. No. Las funciones psíquicas son funciones psíquicas, no son sentidos, ¿sí? Entonces, las funciones psíquicas en la senso-percepción están articuladas en los sentidos, pero las funciones psíquicas son funciones psíquicas. Eso es algo importante que ustedes pueda quedarles claro de la cursada. Las funciones psíquicas, pensamiento, juicio, memoria, atribución, esas son funciones psíquicas superiores que pueden articularse con los sentidos, claro, porque los sentidos ingresan información por medio justamente de la percepción, pero las funciones psíquicas son una articulación diferente que que están articuladas, sobre todo en la senso-percepción, con los sentidos. Así que las funciones psíquicas no son los sentidos, son las funciones psíquicas. Y esto es importante que ustedes entiendan, el concepto de función psíquica. Perdón, María Clara, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Se me escucha? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias. Yo por lo que estaban hablando recién del beta, por si a alguno le sirve, y creo que lo que estaba diciendo León, a mí me sirvió mucho para entenderlo, antes de leerlo, viste que atrás de cada capítulo tiene un resumen, como para esquematizar un poco, y después ir al texto, porque si no, por ahí el que no ha leído se pierde. Eso es lo que yo llamo cuadro sinóptico, lo que tienen que claro, es el y está buenísimo. Claro. Ya teniendo eso de las distintas patologías, vos ya sabés cómo están las funciones psíquicas en cada una de las patologías, y bueno, te ayuda a organizarte. Después, bueno, eso está bueno también, pero ya teniendo los cuadros te orienta muchísimo. Exactamente. El cuadro clínico final con justamente porque, ¿por qué se puede hacer en un cuadro sinóptico? Porque como es psicosemiología y como están articulados en signos y en síntomas, está muy bien formulado ahí. Entonces, el texto lo pueden leer si les cabe duda, digamos, pero como en la materia lo explicamos, digamos, ustedes tendrían que estar en condiciones de tomar el cuadro sinóptico final de beta. Creo que había un trabajo hecho, ¿no?, en donde se habían juntado los cuadros sinópticos finales de beta y verlo, porque eso es lo que ustedes estuvieron
todo el texto, el contexto, la explicación, la articulación fue lo que ustedes vieron en la clase. Está sintetizado, como dice León, en eso. Profe, ¿la alucinación y la esquizofrenia solo aparece de manera auditiva? No. No. No, Camila. La alucinación patognomónica en la esquizofrenia es la verbomotora. Digamos, es justamente sentir que algo mueve la boca, algo de afuera mueve la boca y se va diciendo lo que se piensa, ¿sí? Entonces eso es una alucinación auditiva verbomotora. Es la patognomónica, pero no es la única. Quiere decir, es como si vos dijeras que en un cuadro clínico como, no sé, como de hepatitis, sí, el único signo es la ictericia. Es uno de los signos y quizás por el que consulta el paciente en algún sentido, quizás de los síntomas, de los signos el principal, pero no es la única. En la esquizofrenia puede haber alucinaciones senestopáticas, puede haber alucinaciones visuales que no consideramos mucho, pero puede haber alucinaciones visuales, senestopáticas, digamos, las auditivas que vos dijiste, pero son las patognomónicas, hacen prácticamente diagnóstico. Lo que pasa es que hay que ver bien cómo se evalúa clínicamente eso, ¿sí? Pero no son las únicas. ¿Hay alguna pregunta más que quieran hacer? ¿Comentario? Piensen en los síndromes, piensen en la ley de salud mental, en la función del diagnóstico. Preguntaron sobre Bloiler. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Profe, ¿podríamos repasar la definición de caracteropatías? Sí, cómo no. Sí. ¿Empiezo y seguís, León, o querés empezar vos? Como quieras. No, dale. Se define por caracteropatía una rigidización de la personalidad con justamente una, casi diría una marcada repetición de ciertos mecanismos de personalidad, de defensa, que son siempre los mismos, y se marca como una estabilización rígida de la personalidad. Eso sería una caracteropatía, digamos, cierto trastorno de la personalidad que marca rigidización en el vínculo con los otros, vínculos de pensamiento, y que establece siempre como es muy difícil que el paciente cambie las pautas, ¿no? Las pautas de conducta. Si una neurosis es no tratada, tiende a caracteropatizarse, y si una psicosis se estabiliza, puede llegar a caracteropatizarse. Quiere decir, es como un estado de estabilización patológica en donde el paciente o la persona lo que tienen justamente son pautas reiterativas, inmodificables y muy poco permeables a ciertas modificaciones del exterior que le permiten consolidar su yo en el mundo. Entonces podemos decir, ¿qué rasgos de carácter presentan? ¿Por qué se llaman caracteropatías? Porque aparecen estos rasgos de carácter que vienen a suplir a la subjetividad. En lugar de ser una persona amplia que puede corregir, modificar, crecer, aumentar la situación de su vida, esta rigidización, ese estar siempre en esa, se fijan rasgos de carácter y se pierde, claro, se pierde adaptación, diría Alejandra, está bien lo que decís, ¿sabés lo que agregaría?
se aumenta la fijación y se pierde adaptación activa, porque, claro, porque la adaptación puede ser activa o pasiva. Entonces, en este caso es una adaptación activa, en donde siempre lo que aparece es la preponderancia de lo que es justamente lo que piensa el yo, ¿no? Entonces hay... Sí, por ahí me da la sensación que Alejandra tiene como algunos conocimientos previos con respecto a esto. Porque decís, se fijan los rasgos de carácter, ¿no? Los rasgos de personalidad, los rasgos de carácter tenemos todos, y hay algunos rasgos de carácter que todos los podemos tener más o menos fijos. El asunto es cuando estos rasgos de personalidad o de carácter están como insuflados y han servido, como dice María Clara, para adaptarnos al mundo. Es la manera en que el sujeto aprendió a sobrevivir en el mundo. Y a veces ese rasgo de carácter, a ver, vamos a decirlo así, yo soy un poco terco, bien, ese es un rasgo mío. Y no creo que ese rasgo en mí, a mis 45 años, vayan a cambiar en los próximos 15, no me voy a hacer un tipo súper abierto y flexible. Bueno, es un rasgo de carácter que uno podría decir está fijo, lo cual no me hace necesariamente un caracterópata en ese sentido. Ahora, si ese rasgo de carácter en alguna persona, esa tosudez, esa, digamos, perseverancia y está muy insuflado, es el clásico cabeza dura que uno conoce, y a veces esos cabeza duras son justamente caracterópatas, porque a partir de eso no solamente no la pasan tan bien, sino que además se la hacen pasar muy mal a otros. Personalidad de acción en una psicopatía, claro, digamos, tal como lo explicó León, ustedes ven como un rasgo de carácter, tenemos todos, y yo siempre que doy las clases creo que de alguna manera esto un poquito se transmitió en la cátedra, uno podría decir, siempre que uno mejora, quédense tranquilos, empeora. Si uno no mejora es porque empeora, no hay muchas posibilidades de quedar muy, muy estable, si no uno mejora, empeora, así que vale la pena ir tratando de ver qué procedimientos en la vida de uno encuentra como para ir mejorando las cosas que pueden ser mejoradas. La psicopatía, justamente lo que se sitúa, ustedes lo tienen ahí en el mapa de la clínica, esta isla del medio, justamente la psicopatía ya implica cierto rango, también donde está presente cierta manipulación del otro, porque el caracterópata puede ser un caracterópata solitario, podríamos decir, en donde el tipo, por ejemplo, de la neurosis obsesiva ha hecho de eso un rasgo de carácter, entonces está totalmente obsesionado, ¿viste? En cerrar, abrir, controlar, y lleva un control en donde uno puede decir hay una disposición de él hacia el otro como bastante clausurada. En la psicopatía hay una mayor manipulación hacia el otro, ¿se entiende? Hay rasgos más perversos en esa caracteropatía, hay rasgos más perversos en esa psicopatía, y hay una manipulación y utilización del otro. Así que eso es lo que diferenciamos. Caracterópata puede ser un caracterópata no tan dañino para el otro. La psicopatía lo que implica es un arrasamiento de la subjetividad del otro mucho más fuerte que en la caracteropatía, y en la sociopatía mucho más. María Clara, yo no sé todavía cuáles son las preguntas que se definieron, pero me parece que en esta parte del mapa forzado de la clínica lo importante es el concepto general, ¿no? De las estructuras neurosis, psicosis, y que la caracteropatía, la sociopatía, la psicopatía están dentro de lo que se denominó impulsividades en ese mapa forzado, ¿verdad? Esa es la parte como más importante que ustedes entiendan o que lo puedan refrescar a medida que vayan viendo el video y el cuadro, porque de eso seguro va a ir más que la particularidad de la caracteropatía. Digo, está bien que lo preguntes y está bueno, y ya sabemos que a nosotros nos gusta hablar de esto y podemos estar un rato largo hablando de caracteropatías, psicopatías y cuánto rodeado estamos por psicópatas y caracterópatas, pero para lo que es el examen me parece que va a ser más importante, digamos, el concepto general dentro de las estructuras, dentro
del mapa forzado de la clínica, ¿no, María Clara? Exactamente, para plantear el tema de la impulsividad, perfectamente, perfectamente, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque justamente uno puede decir, vamos a preguntar de la psicosis, lo que les he dicho, digamos, los síndromes tal como se los he planteado, y un poquito de localización sería la localización, como dice León, de lo que correspondería al grupo de las impulsiones, y casi nada diría del grupo de las neurosis, ¿sí? Así que no va. Pero me parece importante esto que estamos volviendo a comentar. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? León, ¿te parece que podamos quedar, porque tengo un Zoom con Buenos Aires yo el 21, podamos quedar 9:30 de la mañana el 21 ¿te parece temprano? ¿Vos podrías hacerlo? No sé si se cortó, se cortó la conexión con León. Ahora les vamos a... Estoy. No, lo que pasa es que tenía muteado. No, lo que decía es que me parece apropiado que pongamos, que mandemos un mensaje como para que ya tengan puntualmente preparadas las consultas en relación a esto que anuncias vos, para que ya cuando empecemos con cierto ritmo, para que no se haga muy largo. Exactamente, no, es que solamente va a ser una hora de comienzo al fin, a las 10:30 de la mañana termina la hora de consulta, ¿sí? Así que todos aquellos que hayan escrito se les va a responder, pero, y los que quieran intervenir, pero es de 9:30 a 10:30, ¿sí? Bien, y el foro queda abierto, está luego de las bibliografías, pueden ubicarlo ahí, y seguramente les mandemos un mensaje en relación a esto, del 9:30 sería, no a las 10, como está en el, sí, el 21 a las 9:30 para los que están presentes, igual lo vamos a mandar por mensaje, traten de tener las consultas que tengan en mente planteadas. En el foro, en este foro que quedó abierto y que es atendido, ¿sí? Es atendido y que después, veremos, pero queremos decir que confiamos en la cursada que les dimos, confiamos en la direccionalidad y orientación y priorización que le dimos a los temas, así que confiamos en que ustedes van a poder responder las preguntas que les van a permitir regularizar la cursada. Es por lo menos nuestro interés ha sido enseñarles. Sabemos que el proceso de evaluación es parte del proceso de enseñanza, así que no lo desarticulamos y pensamos que, tienen la oportunidad de poder regularizar esta materia, ¿sí? Eso me parece muy importante porque queremos que ustedes sigan estudiando medicina, queremos que sean los mejores médicos y médicas de Mar del Plata, y la idea era esta, que ustedes tuvieran una base dentro de lo que implica la salud mental, y sus diferentes corrientes, para que ustedes puedan operar como médicos y médicas generalistas. Bueno, yo daría por terminada, ¿te parece, León? Si no hay, sí, me parece. Bueno, les mando un saludo cordial y cariñoso a todos los estudiantes y a todas las estudiantes, y a las docentes y docentes que nos han acompañado a León y a mí en esta clase de repaso. Voy a pasar la MP4, la vamos a colgar como link en el campus para que ustedes, los que no estuvieron hoy, también puedan estar. Pero escriban las preguntas en el foro, y el 21, el sábado 21, el próximo sábado 21, 9:30 de la mañana, estaremos hasta las 10:30 y no más en esta actividad. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, que les vaya muy bien, y que les vaya muy bien en el examen del lunes. Chao, suerte, gracias. Chao, hasta luego. Y alumnos, chao, hasta luego.